Esto es De Penalista a Penalista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Y como breve introducción, decirles, no conocemos las circunstancias específicas del caso, no llevamos o no fuimos parte en ningún momento del proceso penal instruido en contra de esta persona, solamente es una actividad completamente académica con la intención de hacernos crecer y fortalecer los conocimientos. No hay otra intención más que esa y poderles compartir un poquito de lo que nosotros hemos podido estudiar y también recomendarles que vean nuestro episodio que fue grabado en la Benemérita Universidad de Oaxaca. La maestra Paula es docente de la asignatura de Teoría del Delito y tuvimos la oportunidad de grabarla con 3 de sus alumnos. Y bueno, el título de este episodio es Voluntad, Finalidad e Intención. Quédense, vamos a, pues digo, a intentar poder llegar a otras conclusiones quizá, ¿por qué no? Y ustedes sabrán que pues el derecho es de interpretación y siempre va a haber, pues no sé, resoluciones divergentes, va a haber conclusiones distintas, no hay verdades absolutas y de igual manera pues esto es lo bueno y a la vez lo malo del derecho, que es una ciencia social y tratar con conductas humanas es algo sumamente complicado. Entonces, maestra Paula, pues te cedo el uso de la voz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, maestro José Antonio. Buenas tardes a las personas que nos están viendo. Les agradecemos mucho pues seguir el programa. Y lo que nos trae aquí a reunirnos es analizar el caso de Fofo Márquez, pero como bien lo dice el maestro José Antonio, no vamos a analizar lo que obra en la carpeta de la investigación porque de forma objetiva lo desconocemos. No vamos a analizar si la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento fue la adecuada o no, si las actividades que realizó la defensa fueron las correctas. No es la materia del presente live, pero lo que sí vamos a hacer es analizar la clasificación jurídica que le dieron a la conducta que realizó Fofo Márquez y sobre todo vamos a poner nuestra atención en el grado de ejecución tentado, la tentativa, y vamos a analizar también estos elementos subjetivos de corte genérico de la conducta típica, sobre todo en el dolo. Vamos a analizar el dolo rápidamente directo, indirecto y eventual para poder llegar a una pequeña conclusión de si la tentativa admite también una naturaleza dolosa directa, indirecta o incluso una naturaleza dolosa eventual. Entonces, para estar en actitudes de poder analizar y adentrarnos al tema, pues lo que voy a hacer en este momento es compartir pantalla del hecho circunstanciado que ya todos y todas pues hemos visto. Sin embargo, para comenzar con este análisis, pues vamos a volver a revisarlo. Se ve el momento en que la golpea en el rostro para después tirarla al piso y darle varias patadas en el cuerpo. Todo aparentemente por un incidente automovilístico en Naucalpan, en el área metropolitana de la capital del país. Le mostramos las imágenes porque son indignantes, porque no deben tolerarse. Fofo Márquez huyó de la escena, pero quedó arrestado poco después. Pues ahí lo tenemos. Y entonces vamos a comenzar rápidamente a hablar del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece cómo se va a integrar esta clasificación jurídica. Y la clasificación jurídica, en primer término, se va a integrar por un tipo penal que, como bien sabemos, pues no es más que la descripción que va a hacer el legislador de una conducta prohibida. Esta conducta puede ser de una omisión simple o puede ser de acción, y el legislador, a través de su facultad punitiva del ius puniendi, pues va a legislar para establecer esta conducta como prohibida por traer como peligro intrínseco la posible lesión o afectación de los bienes jurídicos tutelados. Es importante aquí también hacer un paréntesis de que hay tipos penales que para su actualización únicamente requieren la puesta en peligro del bien jurídico tutelado y otros requieren que para que su actualización necesariamente se haya lesionado el bien jurídico tutelado. En este caso, el tipo penal que vamos a analizar, que fue imputado a Fofo Márquez y por el cual se le sentenció, pues es el delito de feminicidio, que en sentido estricto pues es privar de la vida a una mujer por razones de género. La conducta típica de feminicidio requiere necesariamente un resultado de afectación y de lesión a la vida. Entonces, eso es importante analizarlo.
Posteriormente, también la clasificación jurídica se va a integrar por su naturaleza dolosa o culposa, y bien sabemos que la dogmática penal establece como acepciones del dolo, el dolo directo, indirecto y el eventual. De igual forma, se va a componer por una forma de intervención, puede ser a título de autor con sus diferentes vertientes o a título de partícipe. Y también lo importante acá son los grados de ejecución, que se dividen en dos. En una consumación, que la consumación a su vez puede ser instantánea, permanente o continuada, pero también puede ser tentada. ¿Cuál es la diferencia? En los códigos penales de los diferentes estados nos dice que va a ser una conducta típica consumada cuando en efecto ya se haya lesionado, ya se haya mermado al bien jurídico tutelado. Pero hay ciertas situaciones en donde por causas ajenas, externas, y yo le agregaría además suficientes a la gente, pues van a impedir que en efecto se ponga o que se lesione el bien jurídico tutelado, y únicamente se va a poder interpretar o entender como una puesta en peligro al bien jurídico tutelado, y ya no como una lesión, maestro José Antonio. Así es, efectivamente, y justamente esto nos lleva en primer lugar a conocer que hay conductas, cuando menos en la teoría del delito, que para empezar a hacer el recorrido hacia la tipicidad, tendríamos que analizar la voluntad. En este caso, la voluntad es esa capacidad de autodeterminarse de manera corporal, de manera autónoma. Es decir, el hecho de yo levantar mi celular de esta forma es una conducta voluntaria. El hecho de desabrocharme mi reloj, pues de igual manera entraña la voluntad, la autodeterminación corporal para poderme dirigir a alguna circunstancia. Y después entendemos ciertas dudas o despejamos ciertas dudas por lo que hace a la finalidad y por lo que hace a la intención. Pero en primer lugar, yo creo que es interesante destacar que esta es una conducta voluntaria, no hay alguna causa de ausencia de voluntad o que excluya la voluntad misma, por lo que podemos entrar propiamente o podemos considerar que existe una conducta. No sé qué opinión le merece, creo que en esa parte de la voluntad, de la finalidad y de la intención, hay conceptos que pudieran revolverse, que pudieran confundirse y que eso nos lleva a conclusiones completamente distintas. Así es, y si queremos más o menos entender la diferencia de forma más puntual, pues hace unos meses, como bien decía el maestro José Antonio, tuvimos la posibilidad de grabar un episodio en donde hablábamos de la distinción entre estas figuras, y vamos a dejar al final del live el link para que ustedes puedan llevar o puedan llegar a este episodio y lo puedan escuchar con calma. Sin embargo, también es importante establecer que las conductas típicas pues tienen elementos que, como bien sabemos, están los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. La voluntad a la cual acaba de hacer manifestación el maestro José Antonio pues es el primer elemento de carácter objetivo. Sin embargo, para no analizar completamente todos estos elementos, porque no es la finalidad del live, me voy a saltar a los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos se van a dividir en dos, en los genéricos y en los específicos. Los específicos son los que necesariamente tienen que estar descritos en el tipo penal y los vamos a identificar como aquellos fines, ánimos, intenciones, propósitos, finalidades. Sin embargo, los elementos subjetivos de corte genérico son lo que conocemos como el dolo y la culpa, pero en el caso en concreto, la conducta fue dolosa, independientemente de su vertiente, si fue directa, indirecta o eventual, la conducta fue dolosa, por lo tanto vamos a centrar nuestra atención en el dolo. Y ya digo, si les interesaría pues un live sobre la culpa, pues ahí escríbanlo para que también la podamos desarrollar. Entonces comencemos con el dolo. El dolo, como bien acabo de señalar, puede ser directo, indirecto y eventual. Pero entonces, ¿cómo se componen estas clasificaciones de dolo y cuáles son sus diferencias? Nos vamos a centrar en el dolo directo e indirecto en primer término, y lo primero que requiere es un conocimiento de las circunstancias esenciales del hecho. En este caso, ¿qué conocía Fofo Márquez? Porque aunque no somos Fofo Márquez, lo podemos advertir del mismo video. ¿Qué conocía? Que tenía enfrente a una mujer, que esa mujer, pues probablemente ya después que estaba debajo del carro, ya en la acera, pues que era más pequeña, que era más delgada que él,
Él sabía que pues él estaba un poco alto, que además él entrena artes marciales, o sea, conocía las circunstancias esenciales del hecho. Sin embargo, acá el dolo directo lo que requiere además es tener la intención de realizar la conducta, querer realizar esa conducta específica porque tú quieres el resultado. Y si nosotros nos atreviéramos a aseverar que Fofo Márquez actuó con un dolo directo, él conocía estas circunstancias que ya analizamos, pero además él tenía la intención de realizar esta conducta traducida como en diferentes golpes porque quería un resultado. ¿Y qué resultado quería si estamos hablando de feminicidio? Pues privar de la vida a la mujer. Entonces, eso no lo sabemos, digo, únicamente estamos analizándolo, pero de igual forma hay algo que se llama dolo indirecto, que es casi lo mismo, pero en lugar de querer el resultado únicamente se acepta porque es lo que te va a abrir la puerta y la pauta a llegar a tu finalidad específica en la cual ya va a haber un dolo directo, ya vas a querer ese resultado. Y acá también viene el dolo eventual, que el dolo eventual ya no es conocer las circunstancias esenciales del hecho, ya no es tener la intención de realizar la conducta de forma específica porque tú quieras el resultado, sino es preverlo como posible. Y en este caso vendría la pregunta, ¿Fofo Márquez podría prever como posible privar de la vida a la víctima? Y para eso habría que atender a lo siguiente, ¿en dónde le realizó los golpes? Pues más o menos lo que pudimos observar, y digo, no es sentido ya completamente específico porque es un video medio pixeleado que estamos sacando de un portal de noticias y no estuvimos ahí presentes, pero ¿qué conocía Fofo Márquez? Pues que él, como bien se dijo, pues él entrenaba y practicaba artes marciales mixtas, es decir, que era un diestro en esto de los golpes, sabía que incluso golpear pues a una mujer más grande de edad, de un cuerpo más pequeño y de forma pues tan brutal como realmente que fue directamente a la cabeza, a la cara, que la tiró, pues podía prever como posible que esos golpes trajeran el resultado que es privarla de la vida y él no lo quería, pero lo aceptó como posible. Me van a decir, oye Paula, ¿y tú cómo sabes que lo aceptó como posible? Porque lo seguía realizando, porque estaba realizando la conducta, entonces podía prever como posible y lo aceptó, tan lo aceptó que la seguía golpeando. Entonces, en ese sentido, incluso podríamos establecer la posibilidad de que Fofo Márquez hubiera actuado o una con dolo directo, que ya sabemos que es conocer las circunstancias esenciales del hecho, tener la intención de realizar la conducta porque él quería privar de la vida a la mujer, o en su caso un dolo eventual, que es él no quería privarla de la vida, pero él pudo prever como posible que a través de estas conductas, que fueron diversos golpes, la podía haber privado de la vida y él no lo quería, pero lo aceptaba. Maestro José Antonio. Sí, maestra, gracias. Claro, pues al final yo creo que esto nos lleva a determinar propiamente, a conocer la finalidad del sujeto, ¿no? En primer lugar, la finalidad es objetiva, es hacia dónde quiero llegar, qué quiero lograr, qué cometido tengo o para qué hago lo que hago. Pero esto es completamente objetivo y cuando hablo de objetivo es, por ejemplo, tenía la finalidad de privarla de la vida, es decir, se va o es una abstracción que se puede establecer en el mundo real. Ahora la intención propiamente entraña al dolo. Decía la maestra Paula, y creo que aquí no me dejarán mentir, el dolo tiene una problemática y esto incluso el doctor Enrique Díaz Aranda lo ha establecido, porque es muy complicado establecer al sujeto o imponer al sujeto que conozca los elementos del tipo penal. Si nos pusiéramos a preguntarnos entre abogados incluso qué tipos penales conoces, todos sus elementos, yo creo que nos vamos a meter en grandes problemas. Entonces, este dolo, como dice la maestra, entraña un conocimiento, entraña este conocimiento objetivo de las circunstancias que le rodean en el hecho precisamente y quiere la realización de la conducta. ¿Quiere qué conducta? La que prevé el tipo, la de privar, la de lesionar, la de desapoderar. Es la conducta típica en sí, independientemente del resultado. No podemos asegurar que una persona con dolo directo va a asegurar, por así, valga la redundancia, el resultado mismo. Quiere la realización de la conducta más
el resultado no es algo seguro. Creo que la consecuencia más lógica de esto, como usted lo dice, es si nos planteamos en la fase interna del iter criminis, precisamente en la resolución, en esta circunstancia, precisamente de la intención misma para cometer algún delito, podemos establecer de manera objetiva que si tenemos un altercado en un hecho de tránsito y nos bajamos del carro y la otra persona se baja y nos empezamos a golpear, muy probablemente, pues ni siquiera al momento de levantarnos en la mañana, de bañarnos, de cambiarnos, de estar en el trayecto hacia nuestro trabajo, pues teníamos esa deliberación o esa resolución de, cuando me encuentra alguien lo voy a privar de la vida. Creo que esto, pues uno no va por la vida pensando este tipo de circunstancias. Pero como dices tú, la conclusión más lógica que al día de hoy pudiera perpetrar o imperar es, ok, conocía o previó como posible el que pudiera privar de la vida a alguien. Y esta previsibilidad no solamente es subjetiva en cuanto hace a si el sujeto se lo representó en el psique, sino qué medios ocupó, qué medios llevó o de los cuales se valió para ejecutar la conducta. Creo que ahí es cuando nosotros podemos aseverar que puede aceptar lo que pase. Si, por ejemplo, se golpea a una persona, como tú dices, de 50, 60 años, tú eres una persona que tiene, pues está en forma, que incluso sabes golpear y de una relación, por así decirlo, víctima-victimario, donde tú te encuentras arriba de la persona, pues desde luego que la fuerza con la que se despliega un golpe no va a ser el mismo que con el cual, no va a ser la misma fuerza que si lo hicieras parado y la otra persona de igual forma. Entonces, en primer lugar, ni siquiera hay una contienda. Hay una agresión reiterada a zona vital que pudiera ser la cara, que pudiera ser, desde luego, la cabeza. Y como dices tú, si bien pudiéramos pensar que no tenía la intención, o sea, nunca planeó que esto sucediera, pero al seguir golpeando y hacerlo de manera reiterada, pues aceptó la circunstancia que tuviera que pasar, aceptó la consecuencia que tuviera que suceder. Cuando lo analizamos de manera objetiva, podemos establecer que quizá esos golpes sí eran idóneos para privar de la vida. Esos golpes de seguirse cometiendo, de seguirse ejecutando, nos hubiesen dado como resultado la pérdida de una vida de una persona. Entonces, creo que tendríamos que analizar el hecho como tal por completo y desde luego establecer si todos los requisitos de la tentativa se establecen o se verifican, porque como lo hemos dicho, no conocemos la causa, no conocemos las pruebas que fueron desahogadas en juicio. Así es, maestro José Antonio. Y ahora bien, lo que correspondería posteriormente analizar, pues son los grados de ejecución, que pueden ser a través de una consumación, que los códigos penales, el Código Penal Federal y los códigos penales locales establecen que la consumación, como bien lo manifestamos hace un momento, pues ya es la lesión al bien jurídico tutelado y que puede ser de forma instantánea, que es el momento en que se actualizan todos los elementos del tipo penal, permanente, continua y continuada. Sin embargo, también hay algo denominado tentativa, que es aquí el grado de ejecución que se estableció en la clasificación jurídica de Fofo Márquez, es decir, que fue el tipo penal feminicidio con el grado de ejecución tentativa. La tentativa nos establece que no hay una lesión al bien jurídico tutelado, pero sí se va a poner en peligro a este bien y que no se va a llegar a su vulneración por una causa ajena del agente. Sin embargo, la dogmática penal nos habla que respecto a la tentativa se requiere un iter criminis, que es a través de una fase interna y a través de una fase externa. La fase interna es analizada como la selección de medios, eventualidades, objetos, e incluso personas. En el caso en concreto, esta selección de medios no requiere una planeación, por así decirlo, de días,
de horas, como tú bien lo decías, maestro José Antonio, que ya se haya despertado en la mañana y haya dicho, voy a seleccionar a la víctima, me la voy a encontrar en este lugar, voy a escoger como objetos mis puños, mis pies, o sea, no requiere iter criminis un tiempo prolongado para su actualización. Simplemente en el caso en concreto, pues están seleccionando las cuestiones como es las personas, como es en este caso lo que decíamos, el objeto, los lugares, prevención de eventualidades. Posteriormente, ya una vez que se tiene esta fase interna, que es importante también señalar que en muchas ocasiones no es punible la fase interna, porque seleccionar medios, objetos, eventualidades, pues por sí mismo no producen conductas típicas, salvo que en esta preparación tú en efecto pues hayas realizado una conducta típica independiente, como no sé, yo le quería pegar con no sé, un martillo y yo me robé el martillo, entonces ya es una conducta típica independiente, pero por regla general la fase interna pues no es sancionada. Posteriormente viene la fase externa, donde ya empezamos a realizar los actos ejecutivos, pero estos actos ejecutivos tienen que ser idóneos. ¿Los idóneos para qué? Para llegar justamente a alcanzar la afectación al bien jurídico tutelado. Y estos actos ejecutivos idóneos pueden llegarse a realizar de forma total o de forma parcial. De forma total es cuando el agente ya no pudo haber realizado otra conducta para esperar el resultado, sin embargo, por una causa externa y ajena y suficiente al agente no se pudo lesionar el bien jurídico tutelado. Sin embargo, también hay una fase externa parcial, donde únicamente ya comienzas con el primer acto ejecutivo idóneo o con uno incluso antes del total, pero ya no lo pudiste seguir, ya no pudiste seguir realizando estos actos ejecutivos porque una causa externa te lo impidió. Ahora bien, necesariamente se tiene que actualizar lo siguiente. Tienen que ser actos ejecutivos idóneos. Si yo quiero privar de la vida, por ejemplo, digo, para el ejemplo académico, maestro José Antonio, si yo te quiero matar y si te doy un puñetazo pues en la nariz, pues habría que analizar si es un acto ejecutivo idóneo para poder privar de la vida a una persona, darle un puñetazo en la nariz y posteriormente uno en el ojo y después uno en la sien y después yo te pateo en la pierna. ¿Por qué? Porque incluso los tribunales colegiados de circuito han establecido que justamente, como bien ya lo sabemos, existen las lesiones graves, gravísimas, que ponen en peligro la vida, y también existe la tentativa de homicidio, de feminicidio, que también pone en peligro la vida, porque lo único que hace es poner en peligro el bien jurídico tutelado. Pero ¿cómo lo vamos a distinguir? Pues justamente pueden haber lesiones que ponen en peligro la vida, pero para que sea una tentativa de homicidio o feminicidio, estas lesiones no bastan con que pongan en peligro la vida, sino que se hayan ocasionado de forma tal que sean las idóneas para haber privado de la vida a esa persona. Es decir, si yo te doy 3 guamazos, por ejemplo, en la nariz y te dicen, no, es que pues mira, no le desvió tanto que sí puso en riesgo su vida, pues habría que analizar si darte 3 guamazos en la nariz, pues son los actos idóneos para llegar al fin. A diferencia de que no, si yo agarro, no sé, y te empiezo a ahorcar o te golpeo acá para intentar pues cortarte la respiración, pues podríamos analizar de que eso sí fue lo idóneo. Ahora bien, el resultado no se va a llegar por una causa externa y ajena a la gente. Yo además le pondría suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces es como, y de repente pasaron 2 personas, pero esas 2 personas fueron una causa ajena y suficiente para evitar el resultado, o únicamente fue un movimiento externo del mundo, del ambiente, pero no fue lo suficiente para impedirte a ti llegar al resultado típico, porque como esta fase externa ya va dirigida completamente a realizar o a ocasionar el resultado, ¿qué es lo que te lo va a impedir? Algo lo suficientemente pues fuerte para evitar que tú llegues a este resultado, no por ejemplo que veas que a 3 metros, que a 10 metros viene alguien, sino algo suficiente que ya evite que tú continúes con esta realización. Maestro José Antonio. Sí, claro, yo creo que esta es uno de los puntos claves para analizar a la tentativa propiamente, porque puede que el sujeto de alguna manera se desista espontáneamente o reflexione en el momento de la ejecución y establezca que básicamente ese desistimiento y no necesariamente porque tuviera que ver una causa ajena, una causa, y como dices tú, esa suficiencia me parece que es
un elemento esencial que no se ha estudiado. Sin embargo, en la práctica, hasta este momento, esta suficiencia, o no se habla de esta suficiencia. Si, por ejemplo, se está ahorcando a una persona y alguien en la azotea de la casa contigua solamente grita o solamente chifla, me parece que no, si es una causa externa, si es una causa ajena a la voluntad de la gente. Sin embargo, puede que esto por sí, un chiflido no te haga que tú físicamente puedas no consumar el delito. La idea acá también central, y yo creo que donde viene el debate, es como bien lo analizamos, que si la tentativa se compone por la fase interna y posteriormente por la fase externa, obviamente la tentativa puede tener una naturaleza dolosa en el sentido directa, incluso indirecta, pero vendría la pregunta de si puede actualizarse una naturaleza dolosa eventual. La idea acá, yo creo, base, maestro José Antonio, es que ni la dogmática penal mexicana ni la dogmática penal alemana nos establece alguna teoría para que hayan elementos subjetivos de corte genérico distintos en los grados de ejecución. Es decir, que en el grado de ejecución consumada se pueden admitir todos los tipos de dolo, se puede admitir la culpa, pero que en el grado de ejecución tentada no pueden así admitirse todos los tipos de dolo. Es decir, al ser una parte de la clasificación jurídica de la conducta, pues es en el entendido de que no puede hacerse una distinción dogmáticamente a través de estas teorías de que en la consumación se admita todos los tipos de dolo y en la tentativa no los admite. Maestro José Antonio. Sí, como bien lo dices, bueno, en este caso yo considero, respondiendo, bueno, es que se nos van abajo los saludos, pero contestando a Alan García en primer momento, pues dice, si no se consuma la conducta, ya no existe intención. Pues me parece que no, que la intención va a subsistir de todas formas. Sencillamente hay algo que impide que la finalidad se cumpla. La intención es completamente interna, la finalidad es objetiva, es externa, se exterioriza en el mundo externo, valga la redundancia, pero esta intención, pues de igual manera va a estar presente. Cuando hablamos de intención, cuando menos lo que hemos desarrollado hasta este momento, no necesariamente estamos hablando del dolo directo. La intención, desde luego, que es un componente básico, es un componente elemental del dolo propiamente, en este caso dolo directo, que es el conocer las circunstancias y tener la intención de realizar la conducta. Tan sencillo como eso es el dolo directo. Y como ya se ha explicado, hasta este momento pues no hay pues no hay algún tratado, no hay algún postulado, cuando menos crean que cuando hablemos de dogmática, pues es un estudio científico del derecho penal, sin embargo es doctrina. Lo que mayor aceptación tiene en la comunidad científica, lo que de alguna manera se puede establecer a través de casos prácticos, a través de casos reales, que puedan dar lugar a resoluciones justas, que puedan dar lugar a resoluciones que de alguna manera beneficien a la sociedad, pues será esa doctrina, será esa teoría la que impere, porque al final de cuentas busca armonizar todo el aparato legislativo, el aparato de justicia propiamente, y desde luego que por esta circunstancia es que impera. Es por eso que todas las escuelas de derecho penal se han ido complementando unas con otras hasta el momento, hasta lo que tenemos o lo que impera, cuando menos a nivel doctrinal. Porque si vamos a nuestros códigos penales, pues existen diferentes clases de dolo, diferentes definiciones de dolo. De igual manera, la culpa, se habla de culpa sin representación, de culpa con representación, y en otros casos solamente la culpa pues es normativa, ¿no? Es la violación a un deber objetivo de cuidado y listo. Pero insisto, hasta el día de hoy lo que se ha escrito, de lo que se ha hablado, no ha habido alguna incompatibilidad, cuando menos en el dolo,
para que, bueno, con el dolo y la tentativa propiamente. Entonces, me parece que esta es una circunstancia que debiera analizarse. Lo más común o lo más sensato sería, como lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo sabemos la intención de la persona? Pues pregúntasela. Pero evidentemente en el proceso penal, si no quiere decírnosla, no va a pasar absolutamente nada. El agente del Ministerio Público tendrá que investigar y pues el dolo propiamente se acredita con prueba indirecta, con prueba indiciaria, prueba circunstancial, y es el cúmulo de todos estos medios de prueba los que nos pueden dar la respuesta de decir, ok, estaba consciente, conocía todo lo que le rodeaba, objetivamente hablando, y tuvo la intención de realizarlo, o bien previó como posible tal circunstancia y a pesar de no quererlo directamente, lo aceptó. Concuerdo contigo, maestro José Antonio. De igual forma, Alan García, que por cierto le mandamos un saludo, nos pregunta, ¿la tentativa en el caso en específico, la causa ajena era la suficiente para que Fofo no consumara el acto? Digo, de lo que tenemos conocimiento es de la presencia de algunas personas ahí en el lugar de los hechos. Sin embargo, a través del video también lo que se puede analizar es que ninguno intervino de forma directa y de forma material para evitar el resultado. Y normalmente la doctrina y la teoría nos habla de causas ajenas. Sin embargo, yo creo que también es necesario analizar que esta causa ajena tiene que ser suficiente, porque el actuar del sujeto, en el caso del dolo directo, lleva encaminado para determinado fin, ya va determinada a través de este conocimiento de las circunstancias esenciales del hecho, escoge la conducta y el comportamiento del cual tiene la intención de realizar porque quiere llegar al resultado que es privar de la vida a una persona. Sin embargo, no logra privar de la vida a una persona porque algo se le interpone, pero no es cualquier cosa, no es la simple presencia de una persona a unos tantos metros, sino es algo que intervenga directamente en la ejecución de este hecho que le impida llegar al resultado. Digo, de igual forma, como lo dice el maestro José Antonio, pues no tenemos todo el panorama completo porque pues no tenemos acceso a la carpeta de investigación y mucho menos a las pruebas practicadas en juicio oral, pero a través de los videos que pues están ahí en internet, lo que se puede ver y justamente en el video que presentamos al momento, que únicamente, por cierto, es una imagen parcial porque no se toma con completitud la imagen, pues lo que podemos analizar es que una vez que está en el piso, no había ningún elemento externo en este video que pusimos justamente que le impidiera la realización. Nada más para determinar este punto y bajarlo, vamos a regresar un poco en que al video. la golpea en el rostro para después tirarla al piso y darle varias patadas en el cuerpo. Todo aparentemente por un incidente automovilístico. Hasta ahí, que reitero, es una imagen parcial. Lo que vemos es que no hay la presencia de algún elemento externo y sobre todo suficiente para evitar la realización o la consecución del resultado típico. Lo que se ha estado estableciendo es de que justamente habían algunas personas, pero incluso en el momento en donde él la está golpeando se puede advertir que pasan algunos vehículos. Es decir, ahí en ese momento estaban unos elementos externos, sin embargo, pues estos no fueron lo suficiente para evitar, en su caso, que la golpeara, que comenzara a golpearla y por lo tanto, pues advertir que estaban ahí unas personas cerca, pues yo creo que sería justamente a razón de lo mismo, que si bien fueron causas pues externas en el ambiente, no fueron lo suficiente para impedir el resultado. Nada más para dar contestación a esta pregunta, maestro José Antonio, ¿no? Sí, no, realmente me parece que se habría o se debió haber analizado la imagen completa, en concreto. Luego, pues se ha dicho mucho, ¿no? De los carros, de los vehículos que pasan, de los vehículos que transitan. Sin embargo, pues recordemos que el medio idóneo, eficaz, si queremos decirlo así, que se ha materializado, pues son los golpes a puño, ¿no? Nada tiene que ver los carros, nada tiene que ver pues estas circunstancias que pudieran entrañar también o que pudieran ser parte del análisis. Me parece que el medio idóneo ocupado, utilizado, pues propiamente son los golpes. Dice Gilberto Montalvo, entonces en todos los casos en donde se le pregunta al activo si quería matar y no lo contesta, no se puede probar que quería,
pues realmente eso no fue lo que yo dije. Lo que dije es una circunstancia básica que se estudia en todos los libros de teoría del delito es ¿cómo probamos el dolo? Pues pregúntale primero al sujeto si tenía la intención de. Evidentemente eso no va a pasar, incluso el sistema penal ya ni siquiera está diseñado de esa forma. Es un ejemplo solamente el hecho de preguntarle. Se va a probar de forma indiciaria. Nos diga que sí o que no, o incluso que nos diga, ¿saben qué? Pues no quería privarlo de la vida, pero ok, deflagraste una AK-47 3 veces de manera frontal, a 3 metros, la rociaste en todas las partes del vehículo, sabías que la letalidad de esta arma, que quizá el carro que tripulaba tu víctima no está blindado, y aunque tú me digas que no querías privarlo de la vida, pues me parece que de manera circunstancial, de manera indirecta, se va a poder probar de igual forma. Entonces, como lo hemos dicho, la teoría del delito tiene conceptos que los dividen líneas muy delgadas. Entonces, es importante tener los conceptos claros, porque cuando quitamos un ingrediente a la fórmula nos puede dar un resultado distinto. Y es este chiste que siempre hemos dicho del dolo eventual a la culpa, pues hay un paso, ¿no? Entonces, no nada más es analizar el asunto por la exposición mediática que tiene, porque les puedo asegurar que asuntos como estos han de estar infestados los juzgados. Solamente tuvo proyección por ser una persona medianamente conocida, y evidentemente el morbo, evidentemente lo que vende, y desde luego lo que vende para las fiscalías es tener a la gente encerrada, independientemente de si fue tentativa de feminicidio. Realmente, y lo digo con todo el respeto del mundo, y lo digo con todas las reservas que pudiera tener mi comentario, yo tengo dudas respecto de, como ya lo habíamos analizado, si se podía privar de la vida de esa forma, pero bueno, suponiendo que fue tentativa de homicidio dolosa eventual, me parece que esta circunstancia del feminicidio o de la tentativa del feminicidio, pues cuando menos a mí me deja dudas, porque el tipo de probanza que se tuvo que haber realizado, se tuvo que haber desplegado, pues no nada más es esta prueba circunstancial. Se tiene que hacer un estudio, incluso victimológico, incluso psicológico, para conocer si había una animadversión, si había un odio, si había un repudio, porque pues independientemente, si estamos diciendo que fue eventual, porque en el evento, por así decirlo, aceptó lo que sucediera, independientemente de si era hombre o mujer, al aceptarlo, puede que no tuviera un odio, una animadversión, una repulsión a la mujer por sí, o que hubiese querido ejecutar esa violencia de género. A lo que voy con todo esto es no todo golpe, con las reservas que este comentario pueda dar lugar, pues es violencia de género, o mejor dicho, sí es violencia de género. A lo que voy es el ejecutar una conducta que pudiera ser idónea para privar de la vida a alguien, que en este caso es mujer, no necesariamente es feminicidio, no necesariamente es tentativa de feminicidio. Se pudiera bien pensar en este ejemplo que yo veía en las redes sociales de una persona que era una mujer que pues se dedicaba a vender sustancias prohibidas, no le pagó a quien le debía de pagar, fueron a su casa y la ejecutaron. Claro, porque huyó la persona, quedó el cuerpo expuesto, evidentemente, pero pues no sé si el hecho de que se haya desplegado de esta forma en sí entrañe un feminicidio por sí. Entonces, creo que se debe tomar con mucha importancia, se tiene que hacer referencia a protocolos, a tratados internacionales, a la perspectiva de género misma, desde luego en la investigación, para poder llegar a una conclusión válida.
Dice la maestra Monibet, saludos a la jueza Monibet, que es muy querida por nosotros. Dice, y deben recordar que a la dogmática penal deben agregarle el enfoque de derechos humanos con sus perspectivas. Recuerden que la perspectiva de género se prueba desde lo cultural, lo normativo y con actos de investigación específicos. Y creo que nadie más autorizada para hablar de perspectiva de género. Gracias por su comentario, estimada jueza Monibet, es muy querida por nosotros en nuestro programa. Ya estuvo con nosotros en un live. Ya grabamos un episodio y vamos por el segundo. No me queda nada más que agradecer por ese comentario. Y completamente concuerdo contigo al momento de contestar que si en los casos en donde el sujeto pues no contesta si era su deseo, por así decirlo, llegar a privar de la vida a la persona, pues no se podía establecer como probado. Lo cierto aquí también hay que prestar atención, por ejemplo, en el conocimiento profano que todas y todas las personas tenemos sin ser abogados, o sea, por el simple hecho de ser personas, sabemos que hay conductas mismas que van a generar resultados sin la necesidad de tener conocimientos específicos en cualquier materia. Yo sé que acá tengo mi teléfono y yo sé que si a esta altura yo lo suelto, se va a romper, ¿no? Y entonces, o sea, si me preguntan, oye, Paula, ¿tú querías romper tu teléfono? Y yo no contesto, digo, pues no, no lo quería romper, pero sabemos que mi conducta trae un peligro intrínseco, que es una conducta posiblemente idónea para llegar a un resultado que es romper mi teléfono. Entonces también ahí habría que analizar obviamente el peligro intrínseco de la conducta seleccionada por el sujeto, y esta conducta es seleccionada por el sujeto a través de un análisis y justamente es idónea para llegar o no al resultado. Como tú bien lo decías, maestro José Antonio, si yo traigo un arma, te disparo 10 veces y que yo conteste, no, es que no quería matarte, pues es obvio que a través de este conocimiento profano que todas y todos tenemos desde el momento en que nacimos y vivimos en la cultura, pues podemos analizar que era el comportamiento idóneo para llegar al resultado de privar de la vida, independientemente de que yo te diga, no, es que yo nada más te quería dejar lesionado. Entonces, yo creo que esto también contesta la pregunta del licenciado Gilberto Montalvo, que no es tal cual lo que tú manifestaste, maestro José Antonio, sino que en esta manera se puede analizar y se puede corroborar si justamente había un dolo directo o incluso si había un dolo eventual. Y pues también le mando saludos a la maestra Monibet, como bien lo dices, es una invitada que hemos tenido y es muy querida, y justamente este caso tiene que ser, como bien ella lo dice, analizado con perspectiva de género, porque primeramente se trata de una víctima mujer. Se trata también de analizar la violencia sistemática y cultural que hemos sufrido las mujeres, y a través de lo que podemos estar presenciando, pues digo, sería muy burdo y muy irresponsable de nosotros dar una opinión. Sin embargo, pues yo creo que en el caso concreto, desde el lado cultural, se puede llegar pues a una conclusión preliminar, pero justamente también habría que analizarse pues el ámbito normativo y, como bien lo dice la maestra Monibet, por realizarse los actos de investigación a través de esta perspectiva de género para justamente acreditar si era por esta pues odio hacia la mujer. Maestro José Antonio. Sí, muchas gracias, maestra. Realmente creo que es interesante esta, eh, esta óptica. Recordemos que, bueno, la teoría del delito ha tenido un desarrollo histórico, y justamente hablamos con la maestra Monibet, y no hay una, no se ha actualizado la dogmática penal. La teoría del delito tiene rasgos incluso machistas, tiene rasgos discriminatorios. Entonces, si hubiese una armonización conforme a estos derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, pues creo que podríamos evolucionar en cuanto hace a la teoría del delito. Y esto lo digo porque hay muchos casos en específico que se plantean en los libros, en la academia, en las conferencias, que son muy lejanos a la realidad. Me parece que hemos abordado ya los temas esenciales. Como les decíamos, esto es un análisis rápido, es un análisis nada más para convivir, para charlar con ustedes, para estar en contacto con ustedes. Vamos a estar sacando más episodios. Desde luego, este formato de los en vivo busca crear una comunidad más cercana, y pues nada más que agradecerles su apoyo,
que comparten, que se suscriben. Todo ese apoyo que recibimos por parte de ustedes nos ayuda a continuar con este proyecto, y esto es un poquito de lo que queremos hacer. Si quieren que se aborde un tema de una manera más completa, de una manera integral, pues de igual manera nos lo pueden poner en los comentarios y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Vamos a seguir con esta dinámica de los en vivos, vamos a seguir publicando episodios del podcast, y bueno, vienen más cosas por lo que hace a la academia, y este proyecto que también hemos denominado de penalista a penalista a la academia. De nuestra parte me parece que ha sido todo. Muchas gracias por estar presentes, por conectarse, por sus comentarios. Todos enriquecen y nos llevamos un bonito, pues un buen salario, ¿no? De manera simbólica, al poder estar aquí un ratito compartiendo estos conceptos de la teoría del delito que nos gustan tanto. Y así es, la idea de este live pues era justamente abarcar los elementos que integran la clasificación jurídica y sobre todo los elementos que en el caso en concreto resultaban relevantes, como es el grado de ejecución a través de la tentativa y como lo es pues la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, pues era únicamente para analizarlas, ver cómo se iban desarrollando en el caso en concreto, pero pues les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros, les mandamos un abrazo y pues gracias por estar pues observándonos, les pedimos ahí si pueden compartir, si seguir presentes, porque después de todo pues este proyecto es también para todos y todas ustedes, y pues un abrazo a todas las personas que nos mandaron saludos, que nos comentaron, y sobre todo, digo, no es por ser discriminatoria, pero sobre todo un profundo abrazo a la maestra Monivet, que como ya lo repetimos, pues es muy querida en este programa. Y pues es todo y nos vemos hasta la próxima.